bienvenidos a un nuevo video desde Escapé. En este caso hablaremos del proceso de observación en la educación inicial. Para abordar el tema de la observación en la educación inicial estaremos usando como base documental principalmente el libro del Desarrollo Infantil y Competencias en la Primera Infancia, libro número 10 de la Secretaría de Educación, el documento número 25 también de la Secretaría de Educación, que se llama Seguimiento al Desarrollo Integral de las Niñas y los Niños en la Educación Inicial, y otras observaciones y aportes de autores que iremos desglosando a lo largo de este video, en el que tratamos o trataremos de explicar el qué, el cómo, el cuándo y el por qué y el para qué de la observación en la educación inicial. Observar a las niñas y a los niños para valorar sus capacidades, identificar dificultades y acompañar sensible e intencionalmente su proceso de crecimiento, aprendizaje y desarrollo es una tarea que implica documentar la cotidianidad. Hacer seguimiento al desarrollo integral es tener la posibilidad de traducir en palabras, ilustrar en imágenes, registrar a través de las voces de las niñas y los niños y de sus producciones los propios avances, retrocesos, dificultades e intereses con el fin de responder a sus características desde la acción pedagógica, así como compartir este proceso con su familia, con otras maestras y maestros y agentes vinculados a su atención integral. Para lograr esto es fundamental plantear experiencias pedagógicas y disponer de ambientes enriquecidos en las que los niños y las niñas participen, evidencien sus intereses, tomen decisiones, es decir, sean protagonistas. Es en la espontaneidad, en los momentos de libertad, en los que se logran capturar sus avances y cambios más significativos. Así, las propuestas educativas y los proyectos pedagógicos requieren adecuarse a las características de las niñas y de los niños de tal forma que se promueva su curiosidad, su deseo de descubrir cómo funciona el mundo en el que se encuentran, su necesidad de comunicarse y expresarse a través de gran variedad de lenguajes, entre otros procesos más. Lo anterior hace un llamado a las maestras y maestros y agentes educativos para que piensen en las maneras propias en las que los niños y las niñas se desarrollan y aprenden. Esta será la base para organizar las dinámicas educativas y poder observar, escuchar, registrar y analizar sus modos de jugar, conversar, moverse, interactuar con los demás, de descubrir sus preferencias y las cosas que les generan emoción, de ver cómo exploran el mundo que les rodea y cómo reaccionan ante sus propios descubrimientos, sus preguntas, sus explicaciones, su acercamiento a la literatura y el vínculo afectivo que van construyendo con sus cuentos favoritos, sus habilidades para resolver problemas, para solucionar los desencuentros con sus pares y sorprenderse con sus conquistas en relación con su independencia y su autonomía. Comencemos entonces por definir qué es la observación. Buena parte de la cotidianidad se va en observar lo que otros hacen alrededor de nosotros. Sin embargo, es necesario que los adultos prestemos suficiente atención cuando interactuamos o conversamos con los niños o cuando juegan e interactúan con sus pares. La observación de los niños permitirá que nos demos cuenta que frecuentemente manifiestan ideas y maneras de ver el mundo que nos parecen curiosas, sorprendentes y para nosotros hasta incomprensibles. Según Patillides y Gómez, la observación es un método científico porque conlleva proceso de investigación que nos ayudará a descubrir situaciones o personas. Es un instrumento natural muy potente usado por todos para comprender el mundo. Esta definición me gusta más porque habla de lo que hacemos a diario, que es observar. Todos lo hacemos. En este caso, para conocer más a profundidad los niños y las niñas. Es necesario señalar que hay una gran diferencia entre observación cotidiana y observación de los niños para conocerlos con el fin de poderlos orientar de acuerdo con sus logros y dificultades. Observar a los niños exige formular un propósito y preguntas que orienten la observación y ayuden a alcanzar el fin planteado. En términos pedagógicos, observar y escuchar van más allá. Son acciones que permiten dar un primer paso para descifrar las formas propias de ser de las niñas y los niños. Descubrir que en un grupo pueden haber intereses comunes o miedos y gustos particulares.
Por ende, la observación y la escucha atenta se consideran como los mecanismos propios y más adecuados para realizar el seguimiento y brindar un mejor acompañamiento al desarrollo integral en la educación inicial. En conclusión, la observación es un método natural que todos los seres humanos practicamos a diario, a través del cual comprendemos el mundo. En el caso de la educación inicial, ¿para qué lo usamos? Para conocer a profundidad los niños y las niñas. Definamos entonces para qué observar. Y tendremos que entrar a decir que la observación es una forma de acompañar a los niños y las niñas. Observar no significa ver a distancia, sino que implica saber participar en los diferentes momentos de la jornada. No es sentarse a ver los niños desde lejos, sino es participar en todo lo que ellos hacen durante el día. Los niños tienen formas muy originales de ver la realidad que no coinciden con las de nosotros los adultos, relacionadas con la manera de pensar, entender y vincularse con las personas y los objetos que los rodean y de sentir y expresar sus emociones. Por esto debemos observarlos para conocer y comprender cómo piensan, sienten y entienden el mundo para poderlos orientar. Usted quiere hacer una buena planeación pedagógica, necesita entender primero la población que tiene, conocer cómo los niños piensan, cómo se sienten, cómo están entendiendo el mundo, su contexto familiar, entre otras cosas más. Este es el para qué de la observación. Y los momentos de la observación también cambian dependiendo de los objetivos que el maestro o la maestra tengan, que quiere ver en el momento explícito de la actividad. Como por ejemplo, al inicio del año, la maestra quiere observarlos durante el refrigerio, que es como el momento en que están un poco más tranquilos, ¿sí? Y se formula varias preguntas en ese momento específico. Por ejemplo, ¿qué les gusta comer? ¿Comen lo que se les sirve o por lo contrario dejan la comida? Mientras comen, ¿cuáles niños charlan con los compañeros? ¿Quiénes siguen normas sencillas en la mesa, como no hablar con la boca llena, no regar los alimentos, etcétera? Pero otras serían las preguntas si los observara cuando están jugando o pintando. Entonces, el momento me va a dar a mí el por qué o el para qué. O más bien, la intención que yo tenga me va a llevar a propiciar el momento. Estas respuestas que se obtengan deben quedar inmediatamente registradas, o de lo contrario, con el cúmulo de responsabilidades que tenemos, a veces se van a olvidar. Ahora vamos a mirar las diferentes formas que tenemos para plasmarlas, porque es que no es solamente escribir en una hoja, en un cuaderno, hay muchas maneras de hacerlo, ahorita lo vamos a ver. La utilización de la observación como instrumento para conocer los niños se puede comparar a la imagen de una foto, pero para que la observación se asemeje a la foto, se requiere que quien observa sea lo más objetivo posible y a su vez actúe de forma natural. Es decir, para realizar una buena observación se requiere que quien observa adopte la actitud abierta, desprevenida y libre, sin juicios, para aprender sobre lo observado. Igualmente que la situación observada sea real y no sea manipulada por el observador. No es como, vengan, siéntense que los voy a observar mientras comen, ¿no? Sino que sea una situación desprevenida y abierta, que genere confianza, tranquilidad y, bueno, elementos necesarios para poder hacer una buena observación. La observación tiene diferentes formas. Observar a un grupo de bebés que necesitan de la constante presencia del adulto, en el que la maestra es el interlocutor principal, tiene exigencias diferentes a las de un grupo de niños de 3 o 4 años, en el que se puede tomar un poco más de distancia dado que son más independientes. Algunos juegan con otros y logran resolver problemas con menos apoyo del adulto. En consecuencia, al orientarse por la intencionalidad y las necesidades de acompañamiento del grupo, la observación puede ser abierta y no tener un contenido delimitado o fijo, y por el contrario ser específica y buscar, por ejemplo, comportamientos que evidencien aspectos puntuales del desarrollo de los niños y las niñas. Entonces esto va a depender de la edad del grupo que ustedes tengan acá. Hablemos entonces de la observación abierta y libre. Esta observación se caracteriza por ser desprevenida y por tratar de abarcar muchos aspectos, por lo menos de manera general. Por ejemplo, cuando se establece el primer encuentro con los niños y las niñas, ¿sí? Este es un ejemplo perfecto para este tipo de observación.
Las maestras tienen expectativas y se plantean preguntas sobre lo que puede pasar al inicio del año, como por ejemplo, ¿cómo será este grupo? ¿Cómo reaccionará frente a la despedida de sus padres? ¿Las propuestas planeadas para jugar serán de su agrado? ¿Qué actividades querrán desarrollar? La observación abierta y libre no condiciona un punto específico hacia dónde mirar y además de ser útil para los primeros encuentros con los niños en el espacio educativo, también puede ser fundamental en diferentes momentos y mucho más con grupos de 0 a 3 años en las que los desarrollos son más evidentes y las conquistas de cada niño o niña son un paso importante hacia la autonomía. Durante alguno de los juegos, por ejemplo, la maestra que observa de manera abierta puede ver muchos aspectos grupales y a la vez comportamientos y particularidades de cada niño y niña. Puede detectar necesidades, intereses, dificultades tanto individuales como colectivas, lo que da lugar a muchos interrogantes sobre el grupo, sobre cada uno de ellos y ellas y sobre las formas en las que los ambientes y las experiencias pedagógicas se van a plantear. Por eso es que es tan importante empezar por aquí, queridas maestras, porque a veces se empieza por hacer una planeación pedagógica, pero sin la base fundamental que es la observación. Y por eso es que muchas veces terminamos errando en este documento de la planeación pedagógica. Miren lo interesante de este apartado que nos habla de la manera que podemos hacer una observación grupal y también individual. Y esto también me puede estar hablando a mí como maestra, que yo puedo tener un observador de grupo y también puedo estar llevando uno de manera individual. De eso vamos a hablar ahorita cuando miremos las formas de plasmar esas observaciones. Pero ahí les voy dejando como esa ideita en la cabeza. La observación selectiva, por el contrario, es un modo de observar más específicamente en el que la atención de la maestra se dirige a aspectos delimitados o puntuales del desarrollo del grupo de niñas y niños, lo cual exige establecer unos propósitos más precisos. Por ejemplo, pueden indagar sobre aspectos sociales y afectivos, sobre las formas de expresión que tienen las niñas y los niños o acerca de las maneras de explorar y conocer los objetos. Otras pueden focalizarse en los gustos y preferencias, en los momentos de disfrute con la música, el movimiento, la literatura, las artes plásticas. Puede buscar información sobre el lenguaje y sobre cómo lo usan en diferentes situaciones, o puede relacionarse con la autonomía, la toma de decisiones y la iniciativa. En este puntico viene a mi mente la observación que hacemos desde el punto de vista del seguimiento a los comportamientos, a los cambios bruscos de comportamiento. Aquí estamos hablando ya de una observación selectiva. Cuando hay niños, tengo un niño en mi grupo que está presentando cambios comportamentales, que de un momento a otro se ha tornado agresivo, ¿verdad? O de un momento a otro se ha tornado distante, introvertido, ha empezado a llorar todos los días, cosa que no hacía. Voy a empezar a hacer una observación selectiva con un propósito específico, y es indagar sobre aspectos afectivos y sobre aspectos familiares que me lleven a mí a detectar posibles abusos, posibles maltratos, qué sé yo. Pero es un ejemplo en esta parte de observación selectiva. Recuerde que la observación se puede llevar a cabo con el grupo total de niños o en pequeños grupos, lo cual permite aspectos del colectivo. También se puede hacer de manera individual para ver a la niña o al niño de manera holística, desde sus capacidades, sus fortalezas y los aspectos que se requiere mayor acompañamiento. Para eso ustedes van a tener los días de la semana, que en mi recomendación personal, no es que usted todos los días esté llenando ahí un cuaderno, porque hay diferentes maneras, como les digo, pero sí es necesario que no coja ese observador y lo llene por allá cada 2 meses, cuando es la entrega de informes a padres de familia, en el que lo que hacemos únicamente es un copia y pegue de anotaciones que ni siquiera dicen nada. O sea, Juliana es muy tierna y divertida, Pepito Pérez es muy tierno y divertido, Laura es muy tierna y divertida. Todos los niños del mundo son tiernos y divertidos. O sea, que sean realmente anotaciones que partan de un proceso de observación continuo y a conciencia. De hecho, porque ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de trabajo que se van a ahorrar con la cuestión de los informes académicos si hacen un buen proceso de observación. En este orden de ideas es imprescindible la escucha pedagógica o atenta, porque ¿cómo vamos a poder observar a los niños si no lo sabemos escuchar?
con el fin de dar importancia a lo que expresan los niños, a sus ocurrencias, a los comentarios, conocer lo que les interesa, lo que los motiva, ¿sí? No es como, yo pienso que las maestras lo hacemos de una manera excelente, más allá de las mamás y de los papás, porque muchas veces los niños están queriendo hablar, contar cosas, y entonces lo que está tratando de hacer el adulto es callarlo y vaya, siéntese con el celular o vea televisión, porque estamos ocupados en otras cosas y no le prestamos atención. Nosotras las maestras tenemos el don de tener una escucha pedagógica, una escucha atenta, una escucha que va más allá, simple y sencillamente de llevarle la corriente al niño, ¿sí? Sino es esa escucha que nos lleva realmente a conocerlos y a darnos cuenta pues de muchas cosas particulares de cada uno de ellos. ¿Qué observar? Entonces aquí ya vamos a definir qué es eso que vamos a empezar a observar en los niños y las niñas. En general, las maestras necesitan comprender quiénes son los niños a su cargo. Yo ya les he dicho eso al inicio del video. Es interesante, no, es importantísimo saber quiénes son los niños y las niñas de mi grupo, porque cómo voy a poder atender a sus necesidades y particularidades si no sé quiénes son. Por esto, en el caso particular de los agentes educativos encargados de los niños de 0 a 5 años, dos son las preguntas fundamentales que pueden guiar una observación inicial. ¿Qué saben hacer los niños y cómo lo hacen? Esas dos preguntas guían la observación desde el inicio. ¿Qué saben hacer y cómo lo hacen? Estas preguntas están dirigidas a describir todas sus conductas, las adecuadas, las inadecuadas, lo que saben y no saben hacer, lo que logran, lo que están en vía de lograr. El conocimiento que obtienen al responder las anteriores preguntas permite a los agentes educativos avanzar e indagar sobre otros aspectos para lograr un conocimiento más profundo de ellos. Ejemplo: Martina no ha participado en ninguno de los juegos propuestos por sus pares, pero sí conversa con ellos. Con esta información, la pregunta que se formula la maestra es: ¿qué puedo hacer para que Martina juegue con los demás niños? Miren la observación tan puntual que la maestra hace de Martina. No ha participado en los juegos, pero conversa con ellos. Ahora, con base a este postulado o a esta observación que ella escribió de Martina, hay una pregunta que ella se formula para poderla ayudar. ¿Qué puedo hacer yo para que Martina juegue? Este ejemplo revela que cuando los agentes conocen lo que un niño sabe hacer y lo que todavía le falta por lograr, tiene criterios para orientar su observación e identificar actividades que faciliten su integración. Importantísimo. Teniendo en cuenta que en una misma situación se pueden tener en cuenta diferentes aspectos de la misma. El propósito de las preguntas que el observador se formula le sirve de guía para seleccionar qué debe observar. Un ejemplo: en el juego del gato y el ratón, un maestro o una maestra puede observar la integración de los niños a su propio grupo, mientras que otro, el conocimiento que los niños tienen sobre las reglas del juego. Alguien más observa las características de los niños que los niños hacen de gato y de ratón, el respeto de los turnos para hablar, de las decisiones y consensos a los que llegan. Cada una de estas finalidades define un tipo diferente de pregunta. ¿Quién juega con quién? ¿Quiénes obedecen las reglas? ¿Quiénes no las siguen? ¿Quiénes respetan los turnos y los consensos? ¿Quiénes no? Un cuidador se da cuenta que Mario, uno de los niños, frecuentemente termina expulsado del juego porque cuando pierde pelea con sus compañeros, en tanto que Paula es rechazada por el grupo porque llora siempre que pierde y casi nunca llega al final del juego. Para entender la situación, el cuidador planea observarlos y, aunque su propósito puede ser el mismo en los dos casos, entender la dinámica de la relación de los niños con su grupo, los resultados de esta le mostrarán que las necesidades de cada uno son totalmente diferentes. En ese solo juego, varios maestros tuvieron propósitos diferentes al observar, que finalmente lo que buscan todos ellos es ayudarles a los niños en su proceso de desarrollo. Los resultados del proceso de observación ayudan al cuidador a trazar un plan de acción para responder a las necesidades y apoyar el desarrollo de las competencias de uno u otro niño de manera totalmente diferente. ¿Cuándo observar? Entonces miremos los momentos. Para el cómo y el cuándo no hay una regla específica que cobije todas las ocasiones posibles que se pueden presentar. Queda al buen juicio del observador y al propósito que se fije para la observación.
la decisión del lugar, el momento, la duración de la observación. Esto dependerá de los objetivos de la maestra, de la institución, del proceso pedagógico que lleven, del proyecto pedagógico que tengan, ¿sí? Ese ya es un criterio que cada maestra se va a plantear. Pero lo que sí es muy claro en la observación debe ser en situaciones cotidianas, es decir, momentos no estructurados ni instrumentalizados. Eso sí es lo que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Teniendo en cuenta que lo que pasa en una jornada con las niñas y los niños, existen múltiples momentos indicios para observar y escuchar. Algunos suelen repetirse a diario y hacen parte de rituales del espacio educativo en los que se aprende a desenvolverse, a predecir, a acomodar sus acciones, tales como la bienvenida, la despedida, las comidas, la hora de la siesta y la hora del cuento, entre otros. Estas rutinas diarias que a pesar de tener, digamos, elementos predecibles, e incluso para niños y niñas y maestros son únicas, pues siempre habrán pequeñas variaciones que hacen de estos momentos algo irrepetible. Por ejemplo, en la bienvenida es posible que alguna de las niñas y los niños lleguen apáticos o tristes, comportamiento que no es usual en ellos. Por el contrario, una niña entra muy alegre y cuenta que tuvo una experiencia agradable en su casa. Tal vez alguno de los niños no asistió y los demás preguntan por él, o ese día está lloviendo y la mayoría de los niños y niñas llegan abrigados, lo que genera distintas reacciones entre ellos y ellas. A la hora de comer, la variedad de lo que se les ofrece a los niños genera también diferentes comportamientos. Es posible observar que algunos prefieran ciertos alimentos, hay quienes frecuentemente necesitan del acompañamiento de un adulto, se puede presentar que alguno de los niños y niñas requiera mayor acompañamiento o en otro momento, por ejemplo, al empezar a comer solitos, pues ahí van a necesitar mayor ayuda que en otras situaciones. La hora del cuento, los momentos destinados para disfrutar de la literatura generan sensaciones y emociones que son expresados a nivel corporal y verbal por las niñas y los niños. Habrá quien pida que se le lea una y otra vez el mismo cuento, otros que disfrutan más al observar las ilustraciones de los libros, algunos a los que les gusta sentarse al lado de la maestra y ver todo mucho más de cerca. También habrá quienes demuestran apatía y poco interés para las narraciones que escuchan. El juego libre, al igual que en otros momentos como los de expresión artística, de juego dramático y de exploración, existe un componente de incertidumbre que los hace poco predecibles, por lo cual son los momentos más ricos para observar y escuchar. En estos momentos de juego libre y expresiones artísticas no sabemos cómo va a reaccionar el uno y el otro, pero son momentos claves para hacer la observación. En conclusión, en cada momento es posible conocer cómo los niños y las niñas se relacionan con sus pares, cómo exploran los objetos, cómo comparten los espacios y los juguetes, cómo se reafirman para expresar a otros lo que quieren o cómo obtienen un objeto de su interés. Por ejemplo, cuando la maestra convoca al grupo de niñas y niños para realizar una actividad específica, se puede observar cómo se integran unos con otros, si prefieren trabajar en equipo o solos, si siguen instrucciones o cómo responden frente a los acuerdos o reglas pactadas por todo el grupo. Hablando de cómo registrar ese proceso de observación y de cómo hacer esa observación, entonces diremos que un proceso de observación se puede distinguir en 3 momentos. La observación propiamente dicha, la organización de la información obtenida y el análisis de la información obtenida. Las respuestas y las acciones de los niños durante la situación observada requieren ser guardados y conservados de tal manera que el observador pueda volver sobre lo observado. De allí que para tener memoria o archivar lo observado se requiera un registro que puede ser escrito, auditivo o audiovisual. No necesariamente todo tiene que ser escrito, ustedes pueden grabar en su celular, con una camarita, bueno, porque hay muchos medios para registrar lo que está pasando, no necesariamente sentarse a escribir. El registro debe ser un retrato fiel, lo que hablábamos ahorita, que se asemeje mucho a una foto, que sea realmente explícito, evitando calificativos peyorativos o valoraciones del comportamiento de los niños y las niñas, sin especificar que las conductas que presentan no se pueden generalizar y es posible que solo se presenten en ese momento específico. Por ejemplo, volviendo al juego del gato y el ratón, para ilustrar esto que yo les acabo de decir, vamos a colocar como ejemplo a Maribel, docente 1.
Ella escribe de Manuel, que hizo el papel de ratón. Manuel le pega con rabia a Juan cuando lo agarra. En este juego Manuel no es capaz de asumir que perdió y utiliza palabras soeces cuando sus compañeros gritan: ese gato sí subió. Por el contrario, Ligia escribe: el niño juega mal, es desobediente y mal compañero. Miren la gran diferencia entre estas dos observaciones. La número 1, la de Maribel, es una observación abierta y puntual, y además es una valoración que habla de un proceso real de lo que está viendo ella en el desarrollo integral de Manuel, no lanzando juicios peyorativos ni calificativos. Ella está siendo muy clara al decir que fue en ese momento en el que él actuó de esa manera. En cambio, la docente número 2 está diciendo que el niño es desobediente, o sea, en todo momento, y que es mal compañero. Calculen ustedes que esta observación se la entreguemos a un papá en la entrega de informes. Le digamos: no, es que Manuel definitivamente es desobediente y mal compañero. ¿Cómo creen que se va a poner el papá de Manuel? Si en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera quieren que les digamos absolutamente nada malo de ninguno de ellos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las observaciones guardadas en el medio que sea ayudan a acercarse a los acontecimientos tal y como estos ocurren. Igualmente se convierten en un material invaluable para hacer la evaluación y el seguimiento de sus avances al construir conocimiento. También estas observaciones, recuerden que son muy útiles para el proceso de acompañamiento psicosocial que realizan las psicólogas en el jardín infantil. El siguiente es el registro de una observación realizada por un agente educativo que trabaja con un grupo de 12 niños entre 3 y 5 años cuando ellos inician el juego del gato y el ratón. Los niños discuten entre ellos para aclarar las reglas del juego y acordar qué participante asumirá el rol de gato y quién el de ratón. Los demás niños hacen el círculo para la cueva del ratón. El ratón se queda adentro y el gato se queda afuera. ¿Qué creen ustedes que hizo falta en esa observación? 2 minutos, no mentiras, 10 segundos para analizarla. ¿Qué creen que hace falta en esa observación? Los niños discuten entre ellos para aclarar las reglas del juego y acordar qué participante asumirá el rol de gato y quién el de ratón. Los demás niños hacen el círculo para la cueva del ratón y el ratón se queda adentro y el gato afuera. Entonces, falta algo muy importante. Si bien al leerlo nos damos una idea sobre lo que sucede al inicio del juego, la información consignada no sería suficiente para que la maestra logre el objetivo que se propone: saber la manera como algunos niños participan en el juego. Cuando ella lee este registro 2 semanas más tarde, considera que está incompleto porque no contiene la información que necesita. No recuerda quiénes eran los niños que discutían, ni qué expresiones usaron cuando discutían, y mucho menos si hubo aceptación o no de los puntos de vista entre los participantes, o si se respetaron los acuerdos, etc. ¿Qué tendría ella que hacer? Aquí es donde les digo que es muy importante no estar escribiendo todo el tiempo, sino más bien hacer observaciones realmente puntuales y buenas en algún momento de la jornada o al finalizar la semana. Para que su registro le proporcione información necesaria para saber cómo participan los niños en el juego, ella puede consignar o usar las iniciales de los nombres de los niños, por ejemplo, o anotar los diálogos que ellos sostuvieron, los gestos, las acciones que acompañaron dichos diálogos. Igualmente debe aclarar que entiende cuando se refiere a la participación. Eso es importante. ¿Qué define ella como participación? ¿Qué es lo que va a valorar ahí, no? Es así como no solo incluye si los niños juegan o no, o que muestran interés o desinterés por el juego, sino que para ella participar va más allá y por eso registra los diálogos, para evaluar la comprensión que los niños alcanzan de las reglas del juego, su aprendizaje del estribillo, el papel que desempeñan y cómo lo escogen, el respeto por las reglas del juego, la aceptación o el rechazo cuando pierden o cuando ganan, entre muchos otros aspectos que podría tener en cuenta. Es necesario contar con un tiempo para registrar las experiencias que se viven con el grupo. Si no se realiza el registro oportunamente, se olvidan los detalles que pueden ser fundamentales para el seguimiento. Tomar fotos del momento es un recurso que ayuda a estimular el recuerdo para hacer un registro acorde con los acontecimientos. Grabar un audio y en video también ayuda a acercarse a los hechos tal y como ocurren.
¿Cómo registrar y organizar la observación? El observador no es el único medio para documentar la información. Ese tradicional observador que hacemos en cuaderno o en hojitas no es el único medio. La información puede estar documentada en cualquier otra forma de registro, desde que sea clara, desde que se acerque a los procesos que se buscan registrar, y desde que estén a la mano y sean entendibles para otras personas. Recuerden que este es el insumo para los mal llamados boletines. Les comentaba ahorita anteriormente, lo que digo mal llamados porque en educación inicial no entregamos boletines, entregamos fichas de seguimiento al desarrollo, pero este va a ser el insumo para esos reportes que se le deben entregar a las familias. Si ustedes hacen una muy buena proceso de observación, aplicando todos estos pasos que ya hemos visto, y además de eso lo hacen utilizando unos medios que sean primero muy bien organizados, muy bonitos, y además que estén entendibles, que sean anotaciones puntuales, que sean anotaciones que los padres y la comunidad en general al leerlos los comprendan, que sea agradable de leer. No hacer un contrato de 50 hojas pequeñas que nadie lee, sino es hacer algo que sea realmente oportuno y que sea realmente práctico. Entonces aquí vamos a mirar varias técnicas que ustedes pueden aplicar para hacer, registrar y organizar esa información. Claro que se vale el día de la entrega de informes a padres que ellos lean estos informes y los firmen. Allí mismo pueden plasmar sus compromisos y hacer sus observaciones. Ustedes no necesitan ponerse a hacer ninguna otra ficha, porque el lineamiento como tal nos pide hacer 4 entrega de informes, de los cuales 2 deben ser presenciales, pero el lineamiento en ningún momento nos está atando a un instrumento como tal. Entonces yo pienso que ahorramos tiempo, somos más prácticas en lugar de ponernos a inventar, como les digo, los mal llamados boletines y una cantidad de cosas que a la final del día de la visita a la secretaría ni siquiera aplica para que le califiquen positivo el estándar. Entonces, si ustedes hacen esto, por eso les digo, tiene que ser algo muy bien organizado y obvio aplicando normas bastante de ética y de que vengan de parte de una profesora, como por ejemplo no llenar esos observadores con diferentes colores que parezca el arco iris, anotaciones con esferos escarchados, anotaciones con diferentes colores, sino que usemos una sola tinta que ojalá sea negra, sin enmendaduras, con buena ortografía. Jamás, never usar correctores, por favor. O sea, si esto lo vamos a usar para presentarle a los padres de familia, pues obviamente tiene que ser lo mejor organizado. Entonces, varios de estos instrumentos son, por ejemplo, los registros anecdóticos. Estos registros se usan para recopilar información a partir de las observaciones abiertas. Por lo tanto, el propósito de la estructura con esta herramienta es la descripción, total descripción, es decir, se centra en los hechos, en las interacciones y en los protagonistas de esas acciones. Al ser descriptivo es importante evitar juzgar o emitir juicios de valor que tiendan a poner etiquetas a los niños y a las niñas, ya lo vimos anteriormente, nada de comentarios peyorativos. Recuerden además que los niños están en un proceso de crecimiento y desarrollo, no podemos encasillarlos ni juzgarlos, y además porque pues esto va a generar malestar entre el que lo está leyendo. Este proceso se asemeja al momento de ver una película y luego relatársela a otros. El narrador en este caso es la maestra o el agente educativo y él cuenta los hechos tal como ocurrieron. Al igual que en una película, los acontecimientos registrados tienen algún impacto emocional y generan opiniones, preguntas, reflexiones que las maestras pueden escribir o destacar en algunos espacios de su cuaderno. Estos son insumos valiosísimos y útiles para guiar las próximas observaciones. Miren este ejemplo que les estoy colocando acá de un registro anecdótico que hizo la profesora Sonia Andrea Telles en un jardín X. Ella escribió un registro del viernes 16 en el parque, donde relata que en la mañana al salir al parque, Mateo y Elisa encontraron un pajarito tirado en el piso, llamaron a algunos niños y a mí para que lo viéramos.
Yo lo recogí con una bolsa y se lo mostré. Estaba muerto, pero no les dije nada. Entonces empecé a preguntarles sobre qué creían ellos que le había pasado al pajarito, por qué estaría ahí tirado. Así respondieron algunos de ellos. Elena dijo que estaba muerto, Adelaida dijo que estaba dormido. Entonces les pregunté, ¿cómo podríamos saber si está muerto o vivo? Elisa dijo, porque no se mueve. Adelaida dijo que estaba dormido porque tenía los ojitos cerrados. Ana estaba muy cerca y dijo que le diéramos agua. Raquel dijo que quería tocarlo, le permití hacerlo y todos pidieron tocarlo. Mateo dijo que no se despertó cuando lo tocamos, entonces que estaba muerto. Algunos niños observaron que el pajarito tenía colores en las plumas, se veían verdes y en una parte azul. Alejandra y Eloisa observaron que tenían un pico muy largo y me di cuenta de que a lo largo era largo y transparente y se le veía el pico. Marta, mi compañera de trabajo, dijo que era la lengua. Le conté que ese pajarito era un colibrí. Mateo quería saber lo que le pasó y por qué estaba ahí tirado. Angelina observó todo el tiempo, la vi fascinada con los colores del pajarito. Fernando se acercó y dijo que se cansó de volar. Mateo dijo que había mucho sol y por eso se murió. Marta opinó que tal vez iba volando y se estrelló con una ventana o con una pared. Fernando expresó estar de acuerdo con esa hipótesis. Les pregunté, ¿y ahora qué hacemos con el pajarito? Alejandro, que se acercó al final, dijo que estaba muy enfermo y por eso se murió y que había que enterrarlo. Decidimos ponerlo en la bolsa y llevarlo al salón para hablar con todo el grupo y decidí qué hacer. Luego seguimos jugando en el parque. Fíjense que este registro que registró esta maestra, valga la redundancia, fue un hecho que pasó en un día de visita al parque. Este registro anecdótico, por lo tanto, ustedes lo pueden hacer. Como les dije anteriormente, también un cuaderno para la profesora para que ella registre hechos grupales. Pero el registro anecdótico también puede ser personal. Fíjense que este registro que ella hizo muy posiblemente le sirvió como insumo para planear una próxima clase donde se abordara el tema de los pajaritos, de los animales que tienen plumas, de qué necesitan para vivir, de que también se mueren porque son seres vivos, nacen, crecen, se reproducen. O sea, una infinidad de temas que parten de las inquietudes de los niños a partir de una vivencia, de una experiencia que vivieron en el parque. O sea, súper guau, es esta manera de registrar. Estos registros anecdóticos son bastante útiles para todo, hasta para hacer las planeaciones pedagógicas. Hablemos ahora entonces de los observadores, que son los tradicionales métodos donde yo creo que desde el colegio nos acordamos de los observadores y cuando nos acordamos de los observadores, sobre todo para los que no nos portábamos muy bien, nos trae un muy mal recuerdo, ¿no? Vaya, traiga el observador, y cuando le decían a uno eso era porque le iban a poner una anotación mala que le iban a mostrar a la mamá y al papá el día de la entrega de boletines. Estos observadores son registros individuales que se le puede hacer a cada niño y niña, donde se consignan los procesos y las particularidades. Esto es bien importante tener en cuenta que aquí estos observadores, cuando es por cada niño, pues debe ser muy enfocado a las particularidades de ellos. Se conecta con los propósitos de las observaciones selectivas y la información puntual sobre su desarrollo. Este instrumento también permite valorar su desarrollo, estableciendo relaciones entre los diferentes momentos en que se realizan los registros y permitiendo volver a las descripciones o comentarios iniciales para evidenciar los avances que van sucediendo. Entonces podemos ir revisando mes a mes lo que se está escribiendo allí. Les reitero, como les dije anteriormente, no esperen a que los registros sean una noche antes de la entrega de informes, porque lo que vamos a escribir ahí son tontadas, ¿sí? Pepito es muy tierno y divertido, como ya les dije, todos los niños del mundo son tiernos y divertidos, eso no nos dice nada del desarrollo. Eso lo único que nos dice es que la profesora fue perezosa y no hizo el observador como debe ser, semanalmente, diariamente, quincenalmente, ya es mucho tiempo, sino más bien semanalmente o diariamente cuando hay algo puntual que después se nos puede olvidar. Además, recuerden que ustedes se pueden apoyar con grabaciones, fotos, videos, que ustedes después en su tiempo libre pueden ver y pueden plasmar en esos cuadernos, que sea algo bonito, algo pulcro, algo digno de una maestra, algo limpio, algo que le diga a los papás realmente cómo va su niño, ¿sí? Por ejemplo, que un papá lea en un observador: Mateo en este primer mes de clase logró controlar esfínteres y ya va solito al baño. ¡Wow! Eso para mí como mamá es algo que realmente
si yo me lo estoy perdiendo porque estoy en el trabajo, pues eso me va a mover la emoción y me va a contar que realmente Mateo está haciendo un proceso de desarrollo en el jardín infantil, y no que me escriban que es tierno y divertido, porque es mi hijo y yo sé que es tierno y divertido. Entonces, seamos muy conscientes al momento de hacer este trabajo. De igual forma, los observadores se convierten en informaciones valiosas sobre la historia, lo que les estaba diciendo, que no sean contratos de claro, que nadie lee porque son hartos y aburridos, nada más empezando por la letra chiquita, sino que sea algo que yo lea y me sienta agradado, que mueva la emoción como mamá, que yo diga, ay, qué lindo lo que está haciendo mi hijo acá en el jardín, y que al mismo tiempo pues ellos también puedan hacer sus compromisos en aquellos procesos que de pronto los niños no hayan podido alcanzar, donde necesiten más apoyo desde la casa y todo lo demás. Estos pueden llevarse en cuadernos, acuérdense, el lineamiento tampoco pide ni que sean hojas a computador. Yo no sé por qué a veces las mujeres más que nada somos tan buenas para complicarnos la vida. He visto jardines donde tiene que ser la hoja con el cuadrito en Excel y una cantidad de cosas. No, mire, si ustedes tienen un cuaderno bien lindo, que no lindo cuando es que le pegan los 50.000 stickers al cuaderno, sino cuando lo tienen muy bien presentado y que además de eso no está sucio, ni untado de comida, ni nada por el estilo, y ustedes pueden hacer sus cuadritos allí y escribir. No se compliquen la vida, mis profes, porque la idea de esto es también que ustedes puedan hacer un poquito digamos, borrar carga, porque a veces tenemos tanta carga con lo cuidando los niños y todo, y a eso le sumamos el estar llenando planillas, pues terrible. Aquí hay un ejemplo de observador individual. Mire, la profe de Tatiana escribió en agosto. Aunque Tatiana no entró al mismo tiempo que sus amigos, su adaptación fue muy tranquila y ellos se acogieron desde el primer momento muy bien. Su relación conmigo y con Luzma es buena y nos identifica así como algunos de sus amigos. Se emociona cuando se encuentra con Fernando, aunque también le gusta seguir jugando sola o con algunos de sus amigos. En agosto volvió y escribió sobre Tatiana. Ella está llegando feliz por la mañana. Aquí nada más en esta primera frase ya encontramos una frase que nos evidencia un avance en la adaptación de Tatiana. Dice que ya llegó feliz por la mañana, nos busca, nos saluda, se va a jugar, prefiere estar en un espacio donde estemos Luzma y yo, se quita el chupo desde que llega y ya no lo vuelve a pedir en toda la mañana. Esto me está hablando a mí como mamá también de un proceso de desarrollo, de que ella se está volviendo más independiente, ya está dejando ese chupo. Miren, escribe, el cambio del pañal ha sido más tranquilo, en la medida que ella sabe cómo es y cómo funciona. Al comienzo le daba susto que la alzaran y la pusieran sobre el cambiador. Lloraba y se agarraba duro de los brazos de Luz, al igual que en el parque cuando era algo nuevo para ella. Funciona mucho hablarle e irle contando lo que vamos a hacer y darle seguridad de que alguien está ahí para ayudarla. Poco a poco se ha juntado más y está permitiendo más tiempo en las actividades de masajes. Mire qué bonito, porque esto me habla de que ella sí está avanzando en su proceso de desarrollo. Si la profesora de Tatiana tuviese que dejar ese grupo e irse, la que llega y lea esto, de una vez entra ubicada en tiempo y espacio del desarrollo de Tatiana. Y eso es lo que tenemos que hacer con los observadores de cada día. Hay otro método que se llama el cuaderno viajero, buenísimo también. A mí me encanta ese porque es un instrumento que va a viajar a las casas, por eso se llama cuaderno viajero. ¿Qué hace la mamá? La maestra envía el cuaderno a casa con anotaciones del niño o de la niña y de pronto con observaciones de apoyo en algunas actividades. Semanalmente el cuaderno va a ir a una casa diferente, se va a estar rotando entre las familias. Así también la maestra va a poder conocer aspectos muy importantes de la niña o del niño en la casa. Mire, por ejemplo, este ejemplo, valga la redundancia. Querida familia, escribe la profesora, les compartimos que durante la semana Alicia estuvo muy dispuesta a compartir sus juguetes con otros niños, disfrutó de la siembra que hicimos en la huerta. Al principio no le agradó la idea de ensuciarse las manos y los pies con tierra, pero poco a poco ha empezado a disfrutarlo. Durante nuestra experiencia encontramos una lombriz en la tierra y ella preguntó sobre cómo nacen los bebés lombriz. Acordamos todos que preguntaríamos en casa al respecto y el lunes compartiríamos nuestras investigaciones. Luego Alicia nos dio la gran noticia de que va a tener un hermanito y que el bebé está en la barriga de mamá. Los niños hicieron una tarjetita de felicitaciones y quieren invitarla para que nos cuente cómo crece el bebé en la barriguita. La mamá responde, profesora Clemencia,
Nos encanta saber que la niña les contó sobre el bebé. Estamos muy felices los tres. Por favor, dígale a los niños que nos encantó su tarjeta y que con gusto iremos a visitar. Esta semana estaré ocupada, pero yo les confirmo luego. Queremos compartirle que Alicia estaba inquieta sobre el tema. Quiere saber todo sobre el bebé y me hace muy feliz, porque no sabía cómo reaccionaría. Aunque a veces quiere solo estar conmigo, siento que ha asimilado muy bien. Mire qué hermosa comunicación entre familia y casa, sin necesidad de estar ni los papás en el jardín ni las profesoras en la casa. Entonces, buenísimo, porque no solamente hay una comunicación asertiva, la profesora está conociendo lo que está pasando en el entorno familiar, que le sirve de insumo para muchas otras cosas, y además la familia está conociendo lo que la profesora está haciendo, que es valiosísimo también. Pero además aquí estamos viendo que de aquí salen insumos para hacer planeación pedagógica sobre qué temas, sobre cómo nacen los bebés, ¿sí? De por qué el bebé está en la barriga de la mamá y una cantidad de cosas que realmente si activamos nuestra imaginación y nuestra creatividad nos va a servir para muchas cosas. También se puede llevar un cuaderno que va y viene por cada niño o niña, puede ser uno por grupo o uno por niño y niña, como a ustedes les funcione. Estas estrategias son muy buenas, como les decía, porque además enriquecen los proyectos de aula. Los que trabajan con proyectos de aula de aquí sacan insumo de temas para todo este asunto. Los álbumes de fotografías comentadas es otra herramienta buenísima que se trabaja pues obviamente a partir de material fotográfico que entre paréntesis, aquí abro un paréntesis para decir que en el jardín pues deben de tener un permiso escrito y firmado por la familia para tomarle foto a los bebés, ¿no? Cierro paréntesis. Esta es una evidencia visual de los procesos que los niños llevan. En muchos casos los registros se acompañan de pequeños textos que elabora la maestra en los que resumen una frase el significado de la experiencia o se plantea una interpretación frente a la acción o situación captada. ¿Cómo se puede ver en la siguiente imagen? Ahí estamos viendo 3 fotos de Andrés. La primera al inicio del año, que dice la fotico que la maestra le tomó. Dice: Andrés no quiere tocar el pasto. Evita poner sus manos sobre y percibir las sensaciones que le producen sus puntas al contacto con la piel. Un mes después, tal vez, toma nuevamente la foto en la misma actividad y escribe: Andrés ahora se arriesga a poner sus manos a limitar lo que yo estoy haciendo, y luego gatea por el parque. Hay una tercera foto donde dice: Andrés solo está gateando por el parque sin mi apoyo, ahora puede explorar todo el lugar. ¿Se dan cuenta cómo se está registrando el proceso de Andrés? Y de una manera me parece a mí mucho más divertida para los ojos. Que ustedes hagan esto con los niños sería genial, porque pues habla mucho digamos de la creatividad de la maestra, y a mí como papá pues me quedaría muy claro todo el asunto. Ahora, si ustedes están pensando: ay, pero cuando yo hago esto con 20 niños que tengo en el salón, pues no necesariamente todo el tiempo lo pueden hacer. Ustedes pueden complementarse entre uno y otro, no todo el tiempo tiene que ser la misma forma de observar y plasmar las informaciones, ¿sí? Además de eso, otra forma en que lo pueden hacer es hacer un registro fotográfico grupal, en donde también puedan, en una situación específica, narrar situaciones de cada niño en particular de una sola foto o de una sola actividad. Otra herramienta son las muestras de trabajos. Esto también es bien importante, donde mostramos todo ese material que los niños hacen durante el año, en diferentes momentos del año, donde la maestra organiza en carpeticas e invita a las familias a ver los trabajos. Yo la verdad les recomendaría muchísimo que si ustedes usan esta técnica, pues sea algo también que tenga un sentido. Mire, si ustedes organizan una muestra de decorar una flor con bolitas de plastilina, hombre, si les toca durar toda la semana decorando la flor con bolita de plastilina, háganlo, pero que terminen la flor, así duren 15 días, pero no guarden trabajos inconclusos. A veces uno ve esas hojas en esas carpetas con 3 pedazos de plastilina y tras del hecho la profe le pone una carita triste porque no trabajó en clase. Y así le guardan una hoja en una carpeta a una mamá. ¿Ustedes creen que ustedes como mamá les gustaría guardar ese trabajo? A mí no. O sea, si me van a entregar solo 5 hojas, no importa que sean 5, pero que sean buenas. Si el trabajo es con bolitas de papel crepé,
así me dure 15 días yo poniéndole todos los días por raticos la guía a la niña hasta que la termine y que tenga una carita feliz de felicitaciones, que cuando yo la vea pues sea agradable. Pero a veces entregan un mamotreto de hojas a final del año en carpetas que eso no tiene ningún sentido y la verdad eso va a terminar es en el archivo. Entonces la idea es que sea algo bien bonito. Hay momentos para hacer este tipo de actividades, por ejemplo cuando se planean talleres de cocina y se invita a las familias a que vean esa muestra, o cuando tienen huertas y aprovechan la huerta para hacer este tipo de trabajos. O sea, muchas maneras de involucrar a los papás en esto. Los museos de fotografías también, ¿sí? Donde yo voy a colocar puede ser en los mismos salones o en el patio, si el jardín tiene el espacio, voy a pegar todos esos trabajitos que los niños han hecho durante ese primer periodo, no esperar hasta fin de año para entregarlos, sino digamos por periodos para que no se acumule papelería, y plasmarlos allí en la pared para que los papás puedan venir y observar como en una galería de arte todos los trabajos que los niños y las niñas han hecho en ese periodo. Eso le da un valor agregado, ¿sí? Porque están haciendo una actividad especial. Esa puede ser una manera de entregar informes también. A veces hacemos de las reuniones algo harto con los papás y por eso es que muchas veces no vienen. Pero si ustedes planean una reunión en donde van a hacer una muestra de fotografías, una galería de arte de los niños, algo que ustedes saben que no hay nada más bonito para un papá que es ir a ver a su hijo participando en un taller de cocina, en un baile, en un sembrado de plantas, bueno, y de paso involucrarlos a ellos. Ahí se puede hacer una entrega de informes en ese momento. Después de la actividad hablan con ellos, muestran las observaciones, firman y chao. Y es algo bien productivo para todos, y aparte de eso ustedes no están cargándose de trabajo, llenando observadores, como ustedes mismas lo llaman, por cada niño. Ahí está la fotico de esos museos, de esas galerías. Es algo bien divertido, algo bien práctico. Las carpetas de trabajo ya las hablamos, pero pues ojalá esas carpetas fueran como estas. Mire la profe, ella está aparte de todo colocándole título a sus trabajitos, entonces está haciendo también que la gente se vaya como guiando en el proceso. En conclusión, todas estas formas de recoger información de manera continua y sistemática, así como el análisis que se hace de estas, son los insumos fundamentales para elaborar los informes escritos o verbales, los que serán compartidos con las familias y con otros agentes cada vez que se requiera o de acuerdo en los tiempos establecidos para ello. Cuando las niñas o los niños presentan dificultades y la maestra requiere la orientación y el diálogo con otros agentes vinculados a la atención integral, como por ejemplo la psicóloga, estos registros son indispensables para argumentar y sustentar sus observaciones. Por ejemplo, cuando la maestra ha identificado que frecuentemente un niño presenta dificultades en algún aspecto de su desarrollo visual auditivo, por ejemplo, puede compartir sus registros para que el especialista tenga elementos para adelantar una valoración y realizar la atención especializada de manera oportuna. Termino con esta hermosa reflexión que resume el contenido de este trabajo. Tener ojos grandes, oídos atentos y un corazón abierto. La posibilidad de comunicarse y dialogar con las niñas desde el respeto y el afecto requiere que la maestra permanezca alerta para descubrir en cada niño o niña un universo de potencialidades. Es decir, que la primera intencionalidad a la hora de observar y escuchar esté en la disposición de aprender a partir de las propias acciones de ellos, de la manera como le dan forma a las experiencias, las transforman, se apropian y las hacen suyas. Así, observar y escuchar es ir más allá de evaluar conocimientos o dar valoraciones concretas para determinar si un niño o una niña es sociable, juicioso, brusco o rebelde. Por nuestra condición humana es difícil evitar juzgar y tener prejuicios. Sin embargo, hacer seguimiento en educación inicial requiere tener una mirada desprevenida y abierta para no poner etiquetas a los niños y las niñas. Como lo menciona Carmen Díaz Navarro, se trata de una mirada que signifique aceptar y comprender, una mirada que pueda ordenar, leer e intentar entender lo que va viendo, detectar las posibles dificultades e intervenir lo más respetuosa y creativamente que sea posible.
El papel de las relaciones y los vínculos afectivos son el eje que precede y moviliza todas las acciones en el espacio educativo. Las niñas y los niños no solo necesitan de la cercanía de los otros, sino también de su aceptación, del contacto físico y emocional, de la mirada, la sonrisa, del diálogo para sentirse parte de un grupo en un espacio distinto al de la casa, donde hay otras reglas dinámicas y es necesario aprender a convivir con los otros. Lo primero que hace una maestra cuando tiene un grupo nuevo de niñas y niños es centrar su acción en establecer vínculos afectivos. Hay niñas y niños que se ven más inseguros. Están los que lloran porque es su primera vez fuera de casa, los que necesitan ser abrazados y que les digan algunas palabras para sentirse acogidos. Una vez la maestra logra que cada uno de ellas o ellos sepan que tienen toda su atención, su respeto y su afecto, se genera un clima de seguridad, tranquilidad y confianza. Al sentirse acogidos y legitimados, las niñas y los niños se muestran más espontáneos. Algunos son más habladores, otros quieren quedarse al lado de su maestra, algunos requieren más tiempo para establecer vínculos y un mayor acompañamiento para sentirse seguros y captados. No faltan los que son más independientes y rápidamente encuentran amigos para jugar. En este sentido, los vínculos y las relaciones no solo son beneficiosos para las niñas y los niños o para propiciar un clima de tranquilidad donde es posible observar y escuchar todo acerca de ellos, sino que también aumenta la autoestima de las maestras, quienes al sentirse conectadas con su grupo siguen trabajando para continuar construyendo, fortaleciendo y manteniendo las relaciones afectivas. Para las maestras y en general para todos los adultos, en ocasiones es difícil comprender el mundo infantil, por lo cual la empatía resulta fundamental para encontrar el sentido a muchos de esos comportamientos y lógicas propias de las niñas y los niños, que son diferentes a las formas de actuar y razonar de los adultos. Por esta razón, la empatía como parte del desarrollo afectivo de los seres humanos es una habilidad que todas las personas necesitan fortalecer para situarse en el punto de vista de los otros y así comprender las situaciones por las que atraviesan. Es igual que una madre que acoge al bebé cuando llora y trata de leerlo para saber qué necesita, si tiene hambre, si quiere que le cambien el pañal o si tal vez quiere compañía. Las maestras aprenden a leer a las niñas y a los niños en la medida en que van descifrándolos. Este conocimiento construido a través de la observación y la escucha atenta no solo permite saber qué les gusta, qué les interesa, qué los motiva o no, sino que también ayuda a anticipar y predecir sus comportamientos en variados momentos. Así, tener ojos grandes, oídos atentos y un corazón abierto requiere de una actitud dispuesta, desprevenida, abierta y libre de juicios de valor por parte de las maestras, para lo cual la planeación del ambiente y las experiencias pedagógicas deben promover la interacción espontánea, el establecimiento de vínculos afectivos y el desarrollo de la empatía para que las niñas y los niños se desenvuelvan de manera natural y se muestren tal cual como son.